Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Domínguez. Esta tarde les haré un resumen del capítulo 3, 4 y 5 del libro Metodología de la Investigación del doctor Roberto Hernández Sampieri. Como introducción, el presente informe es para dar a conocer un resumen de los 3 capítulos importantes del libro de Metodología de la Investigación del doctor Sampieri, en los cuales se sintetiza planteamiento cuantitativo del problema, desarrollo de la perspectiva teórica, revisión de la estructura y construcción del marco teórico y la definición del alcance de la investigación que se realizará. Este puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, en los cuales se define de manera clara los planteamientos del problema y el desarrollo del mismo en lo que va de todo el capítulo hasta el marco teórico y la definición de los alcances de la investigación. Como primer punto o un punto de partida tenemos el capítulo número 3, planteamiento cuantitativo del problema. En él están los objetivos, preguntas de investigación y la justificación. Se trata de la manera en que la idea se desarrolla y se transforma en el planteamiento del problema de la investigación. Se destacan 3 importantes elementos para plantear un problema. Y estos son los objetivos, preguntas de investigación y justificación del estudio, relacionando los enfoques cuantitativos, cualitativos o mixtos. Como el texto lo indica, el planteamiento del problema, la idea en que se desarrolla se transforma en el planteamiento del problema. En el caso nuestro, nosotros tomamos a bien el tema de efecto del COVID de la reintegración de los niños a clase. Tomamos una muestra de un centro educativo, planteamos el problema, nos planteamos los objetivos y realizamos preguntas de investigación y la justificación del estudio para que haya orientado el proyecto de investigación. El autor hace referencia a una pregunta a la cual nos hace ver que no es más que afinar la estructura formalmente la idea de la investigación. Dicha pregunta es la siguiente: ¿qué es plantear el problema de investigación? El problema a plantear llega a tener en diferentes momentos de la investigación bajo alguno de los enfoques. Por ejemplo, Ackoff señalaba que un problema planteado correctamente está parcialmente resuelto. Por su parte, Kellinger decía que los criterios para plantear un problema de investigación son, como punto número 1, el problema debe expresar una relación entre 2 o más variables para que éste pueda tener mejor desarrollo. Debe estar formulado claramente, tiene que tener claras las ideas para desarrollar el planteamiento del problema. Y como un punto número 3, debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, en este caso en efecto cuantitativo, o una recolección de datos, esto tomando como un efecto cualitativo, es decir, la factibilidad de observarse en realidad o en un entorno. Los estudios cualitativos también son empíricos. Una investigación cualitativa, inductiva, recolecta datos en un ambiente, situación o evento. El planteamiento del problema surge en cualquier fase del proceso. ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de la investigación? Los elementos para plantear un problema están relacionados entre sí y estos son 3. Los objetivos de la investigación, preguntas de investigación y la justificación de la investigación. El objetivo de la investigación primero es necesario establecer, mejor dicho, qué pretende la investigación, cuáles son sus objetivos, cuáles son los objetivos de tomar este tema a investigar, el que nos llevará a toda nuestra investigación. Estos objetivos tienen la finalidad de señalar a lo que se aspira en la investigación. Deben ser expresados con claridad, ya que son guías de estudio y es nuestro punto de partida en nuestra investigación. Preguntas de investigación. Es conveniente plantear a través de una o varias preguntas el problema que se estudiará. No siempre las preguntas o la pregunta se comunica el problema en su totalidad. Las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación. Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Bajo un esquema cualitativo, es posible que en un primer momento las preguntas sean generadas y que posteriormente vayan precisándose. Las preguntas deben ser claras, concisas para poder para que nuestra investigación vaya orientada de la mejor manera. En la justificación de la investigación es necesaria para exponer las razones, el por qué. En muchos casos se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y qué beneficios se derivará de ella. Esto ocurre para cualquier tipo de enfoque que se emplee. En la viabilidad de la investigación se refiere a la factibilidad en la realización de un estudio en cuanto a la disponibilidad de recursos financieros, humanos, materiales que determinan los alcances de la investigación. En este caso, nuestro tema de investigar era el efecto COVID de reintegro de los niños a clase. Y los recursos que teníamos recursos financieros, humanos y también materiales de investigación, como
como la encuesta. Las consecuencias de la investigación se refieren a las repercusiones positivas o negativas que el estudio implica a todos los ámbitos éticos o estéticos. Desarrollo de la perspectiva teórica, revisión de la literatura y construcción del marco teórico. Esto es en el capítulo 4. Un marco teórico implica analizar teorías e investigaciones y antecedentes en que se consideran válidos para el encuadre del estudio. No es sinónimo de teoría. En este capítulo se aborda de manera contextualizar el problema de investigación planteado, integrando un marco teórico o de referencia. Las funciones principales que destaca el marco teórico son ayudar a prevenir los errores que se han cometido en otros estudios, si ya han habido un estudio similar al de nuestro proyecto de investigación, orientar sobre cómo habrá de realizarse el estudio, ampliar el horizonte de estudio, conduce al establecimiento de hipótesis que posteriormente habrá de someterse a una prueba de la realidad, para que éste pase a ser de hipótesis a realidad. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación, provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. La elaboración del marco teórico comprende 2 etapas. Etapa número 1, la revisión de la literatura correspondiente y la adopción de una teoría alrededor de la perspectiva teórica. En la revisión de literatura correspondiente consiste en la detección y obtención y consultar bibliografías y otros materiales disponibles que son útiles para los propósitos de la investigación. Danke decía o distinguía 3 tipos básicos de fuentes de información: las fuentes primarias, las secundarias y las terciarias. Como fuente primaria, proporcionar datos de primera mano. Por ejemplo, los libros, artículos publicados, monografías, películas, testimonios de personas que están relacionados directamente con la investigación. Y en las fuentes secundarias son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de conocimiento particular. Por ejemplo, nosotros en nuestra investigación fuimos a investigar al centro educativo y la subdirectora nos facilitó varios documentos, como ser población estudiantil antes y después del COVID. Y como fuentes terciarias son documentos que compendian nombres y títulos. Por ejemplo, sitios web. En este caso nosotros tomamos como sitio web del gobierno para ver cuáles eran las medidas de bioseguridad en las que se iban a reintegrar, si era seguro o no el reintegro a clases. Alcance de la investigación a realizar de exploratoria, descriptiva y correlacional o explicativa. Este viene siendo el capítulo número 5. Los alcances que puede tener el proceso de investigación cuantitativa son exploratorio, correlacional, descriptivo y explicativo. Los estudios de alcance exploratorio se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o el problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, determinar un proyecto de investigación que no haya sido muy investigado o en efecto que no se ha investigado antes. Se realiza cuando el objetivo es examinar, como les decía anteriormente. Tal sería el caso de los investigadores que pretenden analizar fenómenos, por ejemplo, fenómenos desconocidos o novedosos como una enfermedad reciente, como ser, por ejemplo, el COVID-19, cuando se descubrió por primera vez el virus desarrollado en China. Tuvieron que haber hecho o hicieron investigaciones técnicas y científicas para determinar el tipo de virus, el alcance que podía tener el virus y si iba a ser pandemia o no, etc. En los estudios de alcance descriptivo, busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta al análisis. Es decir, solo pretenden medir o recoger la información de manera independiente sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Esto es a su objetivo, no a la relación de las variables. En esta clase de estudio, el investigador debe ser capaz de definir o al menos de visualizar qué se medirá, si se medirá conceptos, variables, componentes, etc. Y sobre quiénes se recolectarán los datos. Si van a ser personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etc. En el caso de nuestro proyecto de investigación, se tomó como método de recolección de datos la encuesta y está realizada a través de personas dentro del grupo de estudiantes y docentes del centro educativo. Estudios del alcance correlacional
Estos estudios tienen como finalidad conocer la relación o bien grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables de un contexto en particular. Al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, se mide cada una de ellas y después cuantifican y analizan la vinculación. En alcance de estudio explicativo, como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre el fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. En este caso, antes, Sampieri indicaba que visualizar qué alcance tendrá nuestra investigación es importante para establecer sus límites conceptuales y metodológicos. En la bibliografía se estudió el libro de Sampieri, publicado en el 2014, tomando en cuenta 3 capítulos, 3, 4 y 5, comprendidos desde la página 34 a la 57, de la 88 a la 100, de la 58 a la 86, así abarcando los tres capítulos. En conclusión, el planteamiento del problema es el centro del corazón de la investigación. Además, en el planteamiento del problema se define qué se va a investigar y por qué, y para tener un panorama. Por ejemplo, en el planteamiento del problema es donde nos damos cuenta hacia dónde va orientada nuestra investigación y qué es lo que vamos a investigar y cuál va a ser el panorama que vamos a tener. En el marco teórico es el cuerpo de la investigación y en este paso es en el que se analizan las teorías, investigaciones y antecedentes. Por ejemplo, si hay algún antecedente previo a la investigación que estamos desarrollando, y dentro de la investigación también es donde se determina el grupo de personas que se va a investigar o la muestra que se va a tomar para la investigación. Y para determinar los alcances que se debe tener el proceso de la investigación cuantitativa, hay que definir si va orientado a exploratoria, correlacional, descriptivo o explicativo. Muchas veces en muchos temas de exploratoria pasa a correlacional o descriptivo. Esta ha sido mi participación, espero haya sido de agrado y haya sido bien explicado. Buenas tardes y muchas gracias por su atención.